¿Qué tal, apreciados amigos? Nos encontramos nuevamente para continuar con el estudio que venimos desarrollando este trimestre. Esta lección sobre el libro de Marcos, sobre todo esta segunda lección, deja para nosotros grandes enseñanzas. Un día en el ministerio de Cristo. Sobre esta lección ya subí un bosquejo que resume las ideas principales. Sin embargo, hubo algunos puntos que considero necesario ampliar, aclarar. Estoy seguro que muchos otros aspectos que también sería necesario profundizar. Sin embargo, en esta ocasión quisiera ampliar algunos puntos simplemente de la lección que estamos estudiando esta semana. Este comentario, este estudio, no se ciñe al 100% al bosquejo que ya hemos estudiado, al bosquejo que ya publiqué, pero también está agrupado en objetivos. Vamos a hablar un poco más sobre el llamado que Cristo hizo a los discípulos, es decir, nos vamos a centrar más en la parte activa de Cristo y en la oración, porque en nuestro segundo punto de estudio hablaremos sobre la liberación que Cristo hizo de los endemoniados y el servicio, y por último estaremos hablando sobre la oración, la importancia no solo para Cristo, también para nosotros, y una consideración que estará al final en cuanto a nuestra responsabilidad. Estos puntos vamos a ampliarlos no solo con un comentario sobre la Biblia, sino también en base a lo que el espíritu de profecía comenta, amplía al respecto de los temas que vamos a estudiar. Vamos a comenzar entonces este estudio. Sean bienvenidos, queridos amigos, pero es necesario que en este momento nosotros busquemos la bendición, busquemos la dirección de nuestro Señor. Les pido por favor me acompañe para que el Señor bendiga este estudio que vamos a iniciar. Nuestro querido Dios y querido Padre Celestial, es el momento de estudiar tu palabra, es momento de abrir tu palabra. Por ello, Señor, ante tu presencia acudimos y rogamos que por favor nos acompañes, que por favor bendigas lo que vamos a hacer, que sea, Señor, el Espíritu Santo quien hable en este material a través de esta transmisión, y también, Señor, nos mantenga en unidad. Que todo esto, Señor, sea para bendición, para crecimiento, para que tu iglesia sea fortalecida y, por supuesto, también para tu honra y gloria. Te pido, Dios mío, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Vamos a comenzar a hablar sobre el primer punto de estudio, el llamado que Cristo hizo a los discípulos. Marcos inicia este aspecto del llamado de Cristo cuando estaba en el mar de Galilea y llama a los 4 primeros discípulos, Pedro y Andrés, y Jacobo con Juan. El comentario de la lección explicaba que es posible que ambos venían de una situación social diferente. Al parecer, eh, Pedro y Andrés no eran muy solventes económicamente, a diferencia de Juan y de Jacobo, quienes estaban en la barca de su padre y tenían inclusive gente trabajando para ellos. Pero bueno, cualquier sea la condición económica, eso no era algo relevante para Cristo. Cristo llamó a estos hombres para el discipulado. Entonces, vamos a ver a continuación qué es lo que podemos resaltar, qué es lo que podemos aprender de este episodio del llamado de los primeros discípulos. Cada día con Dios escribe lo siguiente, esto en la página 39. Cristo eligió lo insensato del mundo, a los que el mundo consideraba indoctos e ignorantes, para confundir a los sabios. Notemos algo interesante aquí. Cristo elige a quienes el mundo consideraba indoctos e ignorantes. No está diciendo para nada que el Señor llamó a personas que carecían de conocimiento o en todo caso no querían estudiar. El mundo, es decir, los líderes, los religiosos, la sociedad creía que estos hombres, estos pecadores, pues eran vulgares, eran ignorantes, eran personas incultas que no vamos a esperar nada de ellos más que peces. Esta era la concepción del mundo, esto no es lo que el Señor veía en ellos.
A estas personas a quienes el mundo había etiquetado de esa manera, el Señor los llama. Los discípulos, hablando de estos 4 hombres, no conocían las tradiciones de los rabinos, pero con el ejemplo de Cristo, su maestro, obtuvieron una educación de primer orden porque tenían ante sí un ejemplo divino. Estos hombres obviamente conocían a los dirigentes del pueblo, conocían sus enseñanzas, pero no estaban familiarizados, no las ejecutaban. También es válido recordar que Pedro, Andrés, por ejemplo, eran discípulos de Juan el Bautista, ya seguían a Juan el Bautista. Y por esto estos le preguntan a Juan cuando el Señor ya inicia su ministerio, ¿qué tenemos que hacer? Le preguntan, eh, ¿qué decisión tomamos? ¿Te esperamos a ti o seguimos a este Jesús? Y Juan les dice, no, síganlo. En otras palabras, ya tenían un conocimiento de quién era Cristo y vagamente algo de la obra. Ellos también esperaban que el Mesías iba a ser un líder militar, un líder político que iba a liberar al pueblo judío. Pero fuera de todo esto, había algo destacable en estos hombres. Ellos estaban dispuestos a ser enseñados, ellos estaban dispuestos a ser moldeados, a ser conducidos. Por eso seguían a Juan el Bautista y ahora comenzaron a seguir al Señor Jesús. Entonces, en Cristo, estos hombres que no fueron formados por las escuelas de los líderes del pueblo, pero en Cristo ellos encontraron el mayor ejemplo de una educación de primer orden por el ejemplo divino. Consideremos que el Señor Jesús, dice Marcos, enseñaba como alguien que tiene autoridad. Autoridad porque conocía las Escrituras, conocía muy bien el Señor Jesús, pero también porque practicaba lo que él conocía, practicaba lo que estaba escrito en las Escrituras. Cristo les fue presentando a estos las verdades más elevadas. A los que Dios emplea en su servicio los prepara o los preparará a su manera con el fin de que los sirvan. Este verso, por favor, tómenlo en mucha consideración. Cristo prepara, pero a su manera, no a mi manera, no a la manera de la iglesia, no a la manera del mundo, no a la manera de cualquier otra ideología o de otra forma. Cristo nos prepara, pero nos preparará a su manera para que lo sirvamos, porque es la mejor, porque es la mejor manera de servirlo. Ahora, servir a Dios significa servir al mundo. Cristo, Dios, no se beneficia para nada con lo que nosotros hacemos. Es el mundo, somos nosotros los que somos los beneficiados de servir a Dios. En otras palabras, cuando Cristo nos prepara a su manera, cuando Cristo nos prepara de acuerdo a sus estándares, es cuando el mundo es grandemente bendecido por nuestro Señor. Los que predican a Cristo deben aprender de Él diariamente para comprender el ministerio de salvar y servir a las almas por las cuales Él murió. Deben seguir su ejemplo en todo para compartir con otros su tierna compasión y su decidida oposición a toda obra mala. Y su decidida oposición a las tentaciones. Entonces, apreciados amigos, el Señor no solo forma en conocimiento, también el Señor forma en actitudes, en hábitos, en carácter. Esto es lo que hizo con los discípulos. Encontró un grupo de discípulos que sí querían aprender, pero estaban pues dominados por su carácter, por sus pasiones, y a estos Cristo los transformó. La obra discipuladora de Cristo que nos encomendó que nosotros también continuemos lo que Él hizo. Sigamos leyendo un poco más sobre estos discípulos. Eran hombres, dice, humildes y sin letras. Eran hombres humildes sin letras. Esto está en Conflicto y Valor en la página 282. Aquellos pescadores de Galilea, pero Cristo, la luz del mundo, tenía abundante poder para
prepararlos para la posición a la cual los había llamado. Eran hombres sencillos, eran hombres sin tanta preparación, vuelvo a repetir, pero si había algo que es necesario resaltar y rescatar de estos discípulos, la disposición a ser preparados, a ser capacitados, la disposición de aprender. El Salvador no menospreciaba la educación, porque cuando ésta, regida por el amor de Dios y consagrada a su servicio, la cultura intelectual es una bendición cuando está regida por el amor. Eran hombres sencillos, no recibieron una ostentosa educación y más que una educación profunda, lo que no recibieron fue una adoctrinamiento, no recibieron una deformación de carácter, porque esto es lo que estaban haciendo los líderes. Pero estos tampoco menospreciaban el aprendizaje. El hecho de que ellos estaban dispuestos a tener un maestro nos indica que ellos estaban deseosos de aprender, deseosos de querer conocer, de ser algo, de sentirse útiles para Dios. Cristo, Dios en otras palabras, no menosprecia la educación. No llamó a estos hombres porque no estaba en contra del sistema educativo, no. Llamó a estos hombres porque estaban deseosos de aprender y los capacita. Es más, si nosotros tomamos atención a algunos personajes de la Biblia, los personajes que fueron preparados, quienes valoraron el estudio, hicieron grandes cosas. Por ejemplo, Moisés, quien fue formado en el palacio del faraón, aprendió muchos aspectos sobre administración, liderazgo. Obviamente tenía que eliminar muchas enseñanzas, por eso pasó 40 años en el desierto, pero fue uno de los más grandes profetas. En el Nuevo Testamento encontramos a Pablo, también un hombre altamente preparado y prácticamente fue el mayor evangelista dentro del factor humano y el que escribió una gran cantidad del Nuevo Testamento. Notemos entonces cómo la preparación en las manos de Dios se transforma en una bendición. Pero hablando de los discípulos, estos, y al igual que Cristo, pasó por alto a los sabios de su tiempo porque tenían tanta confianza en sí mismos que no podían simpatizar con la humanidad doliente y hacerse colaboradores con el hombre de Nazaret. Los líderes habían caído en la idea, habían caído en el engaño de que ellos estaban ahí por mérito, ellos estaban ahí no para servir, sino para ser servidos. Comenzaron a categorizar a la población, al punto que había dentro de la población hombres que eran dignos de recibir su atención y por supuesto quienes eran indignos siquiera de mirarlos. Y cuando se presenta Cristo, mostrando el carácter de Dios, esto les pareció repulsivo y no querían simpatizar con las enseñanzas de Cristo. Estaban tan llenos de lo que ellos creían saber, estaban tan llenos, tenían tanta confianza en sí mismos, que no se dieron cuenta el grave error que estaban cometiendo. En su intolerancia tuvieron en poco el ser enseñados por Cristo. El Señor Jesús busca la cooperación de los que quieren ser conductos limpios para la comunicación de su gracia. En otras palabras, el Señor sigue trabajando con personas con características semejantes a las de sus discípulos. Hombres que estén dispuestos a ser capacitados por Dios, preparados por Dios, pero más que nada transformados por Dios. De esto hablaremos en breve. Pero tristemente somos muchos a veces los que negamos esto. Yo soy así, yo quiero ser así, así soy feliz. Y no queremos que Dios nos transforme. Es esencial, queridos amigos, no solo el conocimiento, no solo el saber que dice la Biblia. Mi hermana Elena explica que Satanás conoce muy bien lo que dice la Biblia. Lo que importa es el conocimiento acompañado de la acción, de el hacer.
y el hacer en mi vida, es decir, cómo la palabra de Dios está trabajando en mí, está trabajando en mi vida. Eso es lo que importa. Y el Señor está buscando precisamente esa clase de personas que se conviertan en conductos limpios para la comunicación de su gracia. Esto era lo que tenían estos discípulos. Por eso Cristo los llamó y por eso trabajó con ellos, porque dejaron que el Señor los moldeara. El que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a los hombres que a su servicio quieran trabajar. Y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como por los primeros discípulos. Notemos esto. Está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como lo hizo con sus primeros discípulos. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo para que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos bajo la instrucción divina para que, unidos con Cristo, podamos realizar la obra de Dios. Esta última parte, vuelvo a leer, nos invita a ponernos bajo la instrucción divina. En aquel tiempo los discípulos han tenido la gran bendición de ser instruidos por el Señor Jesús. Ahora, lo que el Señor Jesús les enseñaba a ellos, apreciados amigos, entendamos muy bien esto, no era otra cosa sino lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. No nos engañemos creyendo de que Cristo enseñó cosas diferentes con sus discípulos. Sí habría ampliado, habrá profundizado, habrá extendido muchas cosas, pero la base era el Antiguo Testamento. Recordemos cuando el Señor Jesús acompaña a dos de sus discípulos hacia Emaús, y estos, confundidos y chasqueados, se quejaban. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Cómo les animó? Y no solo les animó, ¿cómo les mostró la verdad, la solución? Conduciéndolos al Antiguo Testamento. Entonces, cuando en esta cita nosotros leemos que Cristo desea que estemos nosotros bajo instrucción divina, está hablando de la Biblia. Y ahora tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. No está hablando de una instrucción mística, una instrucción holística, en el sentido de que Dios me va a hablar de otra forma, Dios me hablará a través de sueños, Dios me va a hablar a través de, yo le pido y Él me responde. Querido amigo, Dios te va a hablar a través de la Biblia. El caso del rico y Lázaro ilustra precisamente esto. El rico y Lázaro para nada aporta la doctrina del infierno, para nada, pero sí enseña la importancia de las escrituras. Cuando el rico le dice a Abraham en esta especie de fábula, por favor, manda a uno de los muertos para, en este caso a Lázaro, mándalo para que advierta a mis hermanos. Abraham le dice, mira, así se levante un muerto, tus hermanos no van a hacer caso porque teniendo a Moisés y teniendo a los profetas no quiere obedecer. En otras palabras, Moisés, los profetas era el Antiguo Testamento, teniendo las escrituras, no quieren cambiar. Estamos entendiendo la importancia, queridos amigos, de estudiar, de entender la palabra de Dios y sobre todo de aplicarla. Vuelvo a repetir, Cristo quiere que estemos bajo instrucción divina para que podamos realizar las obras de Dios. Entonces, el Señor sigue buscando discípulos, sigue buscando personas para que trabajen para Él, sí, pero pide esto de nosotros, disposición a ser transformados por su carácter. Este sería el comentario de esta primera parte. Vamos a entrar ahora al segundo punto de estudio. Si tuvieran alguna consulta, si tuvieran alguna inquietud, pueden hacerlo. Estoy siempre viendo los comentarios, leyendo. Vamos a continuar entonces. Si tienen alguna inquietud, por favor pueden dejar en los comentarios. Liberación y servicio.
La lección titula Un día en el ministerio de Cristo y lo que estamos viendo es lo que hacía Cristo en su día a día. Hemos visto la parte de la formación, la parte del discipulado. Veamos ahora la otra parte, que es el servicio a las personas, el servicio a la población. El relato que cuenta Lucas, por ejemplo, luego de sanar a la suegra de Pedro, Cristo se quedó hasta muy tarde sanando a los enfermos. No tranquilo con esto, al día siguiente se fue a otra región donde seguía atendiendo a las personas. Se hizo un alboroto prácticamente en la población y vinieron muchas personas al punto que Cristo ya no podía ingresar a la ciudad. Entonces, Cristo era una persona que estaba constantemente atendiendo a las personas. Pero dentro de este grupo de personas, dice Lucas en el capítulo 1, sobre todo en la primera parte de los versículos 29 al 34, que se presenta un endemoniado. Se presenta un endemoniado que comienza a hablar con Cristo. Comienza a... Lo reconoce. En otras palabras, este endemoniado reconoce quién es Cristo. Los demonios, obviamente, son los que reconocen a Cristo y comienzan un diálogo. Y vamos a hablar precisamente de esta parte. ¿Qué es lo que nos dice el espíritu de profecía al respecto? Vamos a ver. Esto está en el capítulo 1, vuelvo a repetir, versículos del 31 del 21 en adelante. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Tomemos atención. El endemoniado comprendía parcialmente que se hallaba en presencia de quien podía liberarlo. Pero cuando intentó ponerse al alcance de aquella mano poderosa, otra voluntad la retuvo, es decir, el enemigo. Y las palabras de otro fueron pronunciadas. Las palabras de otro salió. En lugar de que este hombre pidiera que Dios lo ayude, habla el enemigo. Y por eso en el versículo, en Marcos 1:24 le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Esto era el enemigo, los demonios hablando a través de esta persona. Y el Señor lo reprende, lo manda a callar y le dice: vete de este hombre. Pero veamos un poquito más esta escena. Esta escena es muy, muy tierna. Terrible era el conflicto entre sus deseos de libertad y el poder de Satanás. Nos está presentando Marcos el caso de un endemoniado, de una persona que ya era esclavo, era objeto del enemigo y no podía liberarse, no podía. ¿Por qué no podía? Porque nosotros no podemos vencer al enemigo con nuestra fuerza, eso es imposible. Pero él quería hacerlo. Esto también nos recuerda cuán esclavos del pecado podemos ser nosotros. Si estamos luchando con algún vicio, si estamos luchando con alguna inclinación carnal, ¿cuántas veces hemos querido vencer? ¿Cuántas veces hemos querido liberarnos de ello? Y no podemos. No podemos. Queremos, pero no podemos. Así sea un solo pecado. Noten que Judas solo abrazó un pecado, la codicia. Y ese único pecado, no es que el único pecado que cometía otros, pero era la codicia lo que él no podía dejar. La codicia terminó destruyéndolo. Apreciado amigo, nunca te engañes pensando que tú puedes dejar el pecado cuando quieras. Eso es un engaño diabólico. Porque mientras tú te engañes diciendo: yo voy a dejarlo esto, yo puedo dejarlo, el pecado va dominando tu corazón, el pecado va dominando tu mente, el pecado te va dominando. Y llega un momento como el que acabamos de leer, de terrible condición en el cual queremos libertad.
del dominio del pecado, del dominio de Satanás. Y ya no podemos. Solos, al menos, ya no podemos. Parecía que el pobre atormentado habría de perder la vida en aquel combate con el enemigo que lo había destruido su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. Apreciados amigos, apreciados hermanos, cuando Satanás está ante la presencia de Dios y Dios ordena, este no tiene otra alternativa. Y no tiene y no puede. Si Dios ordena, vete, Satanás tiene que obedecer sí o sí. No puede tomar otra decisión. No puede. Cuando este hombre busca a Cristo y en su desesperación quiere ser libertado, pero los demonios lo silencian y comienzan a discutir con Cristo, Cristo le ordena cállate y vete. Y estos no podían quedarse. No hay cosa, querido amigo, que Dios no pueda vencer en tu vida. No hay hábito que Dios no pueda destruir en tu vida. Pero al igual que este pobre endemoniado, tú necesitas rendirte a los pies de Dios. Tú necesitas caer a los pies de Dios. El Salvador habló con autoridad y lo liberó. El que había sido poseído del demonio estaba ahora delante de la gente admirada, en pleno goce de la libertad y del dominio propio. Lo que tanto quería, libertad, lo había logrado. Hay algo, vuelvo a repetir, con lo que tú estás luchando. Solo el poder de Dios puede darte libertad. Solo el poder de Dios. Nada ni nadie más, apreciado amigo, lo va a hacer. Dios ayudó, Dios intervino y salvó a un hombre. Miren lo que dice a continuación, esta otra cita, esta está en el Ministerio de Curación, páginas 61 y 62. Cada hombre es libre de elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Esto es cierto. Quien decide someterse a uno u otro señor somos nosotros. No es Dios quien elige, tú sírveme y tú no. Eres tú, soy yo, el que decide ponerse en la mano de uno de ellos. Esto tenemos que entender. A veces culpamos a todos, culpamos a los demás, culpamos hasta a Dios de nuestra desgracia, cuando muchas veces somos nosotros los que hemos solito corridos a las manos del enemigo. Nosotros tomamos esa decisión. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado, en vez de oración, solo podía pronunciar las palabras de Satanás. Miren, esta parte es muy tierna, es una parte conmovedora de parte de nuestro Señor. Y revela no solo el poder, sino el deseo, el amor de Dios por cada uno de nosotros. Este endemoniado quería hablar, suplicar, pero cuando quería hacerlo solo salían las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. La muda súplica. Cristo vio que había en ese hombre un ser desesperado. Había alguien tratando de tan siquiera decir ayúdame. Y esa muda oración fue escuchada por nuestro Señor. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oída por nuestro Señor. Qué tierno, qué lindo amor de nuestro Señor. Si tú estás pasando por un momento duro, si tú estás viviendo una situación muy compleja y de repente
no le has contado a alguien, estás guardando tu silencio. Querido amigo, así no le hayas dicho a Dios, Él ya lo sabe, Él ya te escuchó, Él ya te oyó, Él ya te abrazó. ¿Por qué no confías más en Él? ¿Por qué no le cuentas un poco más lo que estás pasando? No hay clamor que quede sin ser oída. Los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo no serán abandonados al poder de Satanás ni a las flaquezas de su propia naturaleza. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Pablo. Y lo mismo puedes decir tú, lo mismo puedes predicar. Cristo pone en mí el querer como el hacer. Pero vuelvo a repetir esta última parte, los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo. En tu vida, querido amigo, tú y yo, los dos, en tu familia, tus hijos, tus padres, tu pareja, necesitan hacer un pacto con Dios. Necesitan hacer un pacto con el Señor. No te conformes con escuchar, uy, qué bonito, Dios me ayuda, ayúdame. No, es necesario que tú hagas un pacto. En el libro de Salmos dice el Señor, si ustedes cumplen sus votos, mi bendición y mi ayuda está ahí. En otras palabras, es muy lindo lo que hemos leído. Sí, es lindo. Dios conoce tu súplica, Dios conoce tus lágrimas internas, Dios conoce tus batallas, Dios conoce ese problema que tú estás llevándolo solo. Ahora, Dios no te dice, mira, anda a la iglesia, al público y cuenta tu problema y todo lo que está pasando. No, Dios no te pide eso. Lo que Dios te pide es, haz un pacto conmigo, haz un trato conmigo. Yo te muestro mis condiciones en mi palabra y si tú cumples esas condiciones, yo te voy a bendecir. No confundamos esto con legalismo, por si acaso, ya. Si alguien escucha esto que acusa al adventismo de legalistas, puede decir, esto es legalismo, la salvación por obras. No. Tú y yo aceptamos a Cristo por gracia, aceptamos la muerte de Cristo por fe, aceptamos la salvación por fe. Es una gracia de parte de Dios. Aceptamos por fe hacer un pacto con Dios, pero ese pacto es de los dos. Señor, yo te acepto como mi Salvador. Yo necesito que tú me ayudes en mi vida. Yo necesito que tú obres en mi vida. Y yo sé que las condiciones que tú me pides es el mejor estilo de vida que yo puedo tener. Así es que ayúdame a someterme a ese estilo de vida. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Nos salva, nos perdona, nos libera y nos muestra el camino por el cual debemos seguir. Esa es la condición que Dios nos dice. Si tú caminas por mi camino, entonces pues hijo, ese ya es un camino de bendición y te voy a seguir bendiciendo. Esto no es legalismo, esto no es salvación por obras, sigue siendo salvación por gracia, pero Dios conoce tu necesidad, Dios conoce tus luchas, pero tú necesitas hacer un pacto con el Señor. Vamos a ver la última cita de este punto sobre la ayuda de Dios, la liberación de Dios a los que estaban pasando este momento de esclavitud. El mismo mal espíritu que tentó a Cristo en el desierto y que poseía al endemoniado de Capernaum, dominaba a los judíos incrédulos. Pero con ellos asumía un aire de piedad, tratando de engañarlos en cuanto a sus motivos para rechazar al Salvador. Cuando el Señor Jesús habló, dejó las cosas muy claras. Si no estás conmigo, entonces estás en mi contra. Tú no puedes servir a dos señores al mismo tiempo y tampoco puedes estar sin servir a un señor. O sirves a Dios o sirves al enemigo. Así es que los que aceptaron a Cristo estaban con Cristo, pero los que rechazaban a Cristo estaban bajo la influencia del enemigo, estaban bajo el control, bajo las artimañas del enemigo.
Claro, ellos no los sacudían, no los trataba violentamente, pero a ellos les daba orgullo, a ellos les daba falsedad, a ellos les daba autoridad humana, a ellos les daba autoconfianza, les daba tanta seguridad en sus razonamientos que rechazaban al Salvador. Y es por esto que su condición era más desesperada que la del endemoniado, porque estos no sentían necesidad de Cristo y por lo tanto estaban sometidos al poder de Satanás. Mientras que el endemoniado se arrastró, mientras que el endemoniado trató de llegar a Cristo, estos hombres, estos líderes del pueblo, creían que estaban bien, creían que no necesitaban de Cristo, creían que eran santos, que eran justos, que eran rectos, y no se daban cuenta de su situación, no se daban cuenta que estaban sometidos al poder del enemigo. Y en nuestros días, en nuestra realidad, es igual. Si yo pienso que estoy mejor que otros, si yo pienso que las amonestaciones no son para mí, si yo pienso que no necesito cambios en mi vida, lamentablemente estoy bajo el poder del enemigo. Y recuerda, solo Dios puede darte esa liberación, aún de las artimañas del enemigo, liberación aún de ti mismo, aún de tus propios pensamientos. Tú y yo, repito una vez más, necesitamos esa liberación de parte de Dios. Vamos a terminar este punto sobre la liberación y el servicio que daba Cristo a estas personas. Y vamos a ver ahora el último tema de estudio, la oración, la importancia de la oración. Esta última parte nos llevará precisamente al momento cuando Cristo estaba orando y qué es lo que para nosotros deja todo esto. Entonces veamos la primera cita. Contemplad al Hijo de Dios, contemplad al Hijo de Dios postrado en oración ante su Padre. Contemplen al Hijo de Dios suplicando, rogando en oración al Padre. Aunque es el Hijo de Dios, fortalece su fe por la oración, para ministrar las necesidades de los hombres. Aunque es Hijo de Dios, y entendamos que esta declaración Hijo de Dios en el contexto bíblico es Dios, no es alguien inferior, no es alguien menos, es Dios plenamente. Aunque Dios, en otras palabras, Cristo fortalece su fe por medio de la oración, por medio de ese momento de orar. Así para ministrar las necesidades de los hombres. Qué poderosa cita. Mira al Hijo de Dios. Mira al Dios hecho hombre orando al Padre para ser fortalecido. Nuestro Señor sabe que los mensajeros a quienes considera dignos de enviar son hombres débiles y expuestos a errar. Pero a todos aquellos que se entregan enteramente a su servicio, les promete ayuda divina. Sabe muy bien que tenemos flaquezas, sabe muy bien que somos frágiles, que estamos expuestos a fallar, pero promete ayudarnos. Su propio ejemplo es una garantía de que la súplica ferviente y perseverante a Dios con fe, la fe que induce a depender enteramente de Dios y a consagrarse sin reservas a su obra, podrá proporcionar a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra el pecado. ¿Mm? Él nos da el ejemplo. ¿Cómo venció Cristo a Satanás en tantas tentaciones? Con un escrito está, sí, cantando también, lo dice el deseo de todas las gentes, pero también con la oración.
la súplica ferviente, la súplica perseverante. Por eso Cristo pasaba horas. Por eso Cristo pasaba toda la noche orando, porque era perseverante en su pedido con Dios. Y tal como vimos en el bosquejo, para Cristo orar era un deleite. Para Cristo orar era un momento de refrigerio. Para Cristo orar era un momento de descanso. Para Cristo la oración era un momento ansiado, era un momento anhelado. Y en esa oración él suplicaba, intercedía, perseveraba ante el Señor, porque sabía que solo dependiendo de Dios, solo consagrándose sin reservas, el Espíritu Santo podría obrar en él y por supuesto puede obrar en nosotros. No te engañes creyendo que tú puedes hacer de la oración un deleite. Esto también es un don de Dios. Tampoco pienses que Dios te va a coger de la mano, te va a llevar a un lugar de tu casa, la sala, el cuarto, donde tú vas a arrodillarte y vas a comenzar a orar porque Dios te está haciendo orar. No, Dios no va a hacer eso, pero sí Dios te va a despertar para que ores. Dios te va a decir, ora. La decisión es tuya. Vuelvo a recordar lo que leímos en el texto anterior o en los textos anteriores. Tú y yo decidimos bajo qué Señor queremos vivir. Y entonces tú tienes que decidir orar. Solo así el Espíritu Santo puede obrar en tu vida. Solo con la oración. Seguimos leyendo el mismo libro, Hechos de los Apóstoles, página 46. Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a su iglesia. Todo obrero que sigue el ejemplo de nuestro Señor. Así, para la maduración de la mies de la tierra, mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, entonces Dios les concede la presencia de su Santo Espíritu con su poder vivificante y santificador. Mañana tras mañana, tú y yo necesitamos consagrarnos al Señor. Necesitamos renovar ese voto de consagración. Tú te consagraste a Dios cuando fuiste bautizado. Tú te consagraste a Dios el día que decidiste entregar tu vida a Dios. Pero esto tú tienes que reforzarlo todos los días. No para que Dios esté seguro, sino para que tú entiendas que le perteneces a Dios. Para que tú entiendas que necesitas depender del poder de Dios. Y cómo lo hará a través del Espíritu Santo, que a propósito es una persona divina. El texto bíblico, ya sea en el español que tenemos o en el texto original, muestra todos los atributos que una persona tiene en el Espíritu Santo. Últimamente hay quienes andan negando que el Espíritu Santo es una persona y lo presentan simplemente como una fuerza vivificante de parte de Cristo o de parte del Padre. No, el Espíritu Santo es una persona, es Dios, como lo es el Señor Jesús, como lo es el Padre, un solo Dios, tres personas. Y será el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, que con un poder vivificante y santificador termine de consagrar nuestra vida. Pero vuelvo a repetir, la decisión, querido amigo, es tuya. Mañana tras mañana. El Señor nos ha dejado el ejemplo. El Señor ha trazado el camino para que nosotros simplemente continuemos marchando por él. En consecuencia, vamos a ver ya la última parte. Vamos a considerar algunos puntos, algunos criterios al respecto. Nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Estamos para servir, estamos para salvar. Entonces, nosotros debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño. En otras palabras, nosotros tenemos que enseñar a las personas. Los antiguos hombres recibían el mensaje de Dios y lo comunicaban al pueblo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, comunicar al pueblo.
pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra experiencia. ¿Qué cosa será más eficaz? Nuestra experiencia, nuestro cambio, nuestro testimonio, querido amigo. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Somos testigos cuando Dios está transformando nuestra vida. Somos testigos de Dios cuando Dios está obrando con un poder divino en nosotros. Vosotros seréis mis testigos, dice el Señor Jesús. Esto no tiene nada que ver con la denominación. Sino seremos, en otras palabras, evidencias vivientes de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él señalada por nuestra propia individualidad. En otras palabras, tu transformación y tu comunión diaria con Él. Eso sí, siempre con la Biblia, con la oración. Estos preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su gracia, cuando son apoyados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. Necesitamos ser evidencias vivientes de lo que Dios puede hacer en el hombre. Necesitamos ser evidencias vivas del poder transformador de Dios. La oración, por supuesto que es clave. No solo es clave, la oración es indispensable si queremos que Dios haga en nosotros esa obra transformadora. Seguimos leyendo la segunda consideración. Hemos de llevar el yugo de Cristo, obrar como Él obró para la salvación de los perdidos, y los que son partícipes de sus padecimientos participarán también de su gloria. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dice Cristo. Vengan los que están trabajados, pero si quieres descansar tienes que llevar mi yugo. Y parte de ese yugo implica hacer lo que Cristo hizo para la salvación de los perdidos. El apóstol Pablo dice, sois colaboradores de Dios. Aferrémonos, pues, de su fortaleza, que todo el que pronuncie el nombre de Cristo entre nosotros se convierte en un obrero juntamente con Dios. Que la carga de toda la obra no recaiga sobre los ministros, sino que cada miembro de la iglesia entienda que tiene una obra que hacer, que cada miembro de la iglesia comprenda que hay un trabajo que hacer. Tenemos que llevar el yugo de nuestro Señor. Esto está en el libro Ecos de la Biblia, escrito el 15 de abril de 1982. Una revista, mejor dicho. Cristo vino a este mundo a servir. Sanó hasta muy tarde, cuando todas las personas fueron atendidas. Cristo recién entró a descansar para luego levantarse temprano, muy de mañana, y ponerse a orar. ¿Para qué? Como ya hemos visto, para ser fortalecido, para encontrar consuelo de repente, para encontrarse con su Padre, pero también para ser un canal de bendición para las personas, para seguir ayudando a las personas. Y tenemos que llevar ese mismo yugo. El mismo texto nos dice a continuación, la comisión de salvar a su pueblo es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O cuán penosamente se ha descuidado esta obra hoy, y sin embargo el mundo hambriento perece por falta del pan de vida. Que cada uno se entregue a Dios, que cada uno acepte la dádiva celestial del Espíritu Santo y salga a anunciar a los que están en tinieblas el amor y el sacrificio del Salvador para que no perezcan, sino que tengan vida eterna. Que cada uno se comprometa a hacer ese trabajo de anunciar en cualquier lugar donde os establezcáis,
Sed una luz para la gente, señalando el camino trazado para los redimidos del Señor y convertíos así en colaboradores de Dios. En resumen, para terminar nuestro estudio, tú puedes orar, tú te dejas discipular por Cristo a través de su palabra, tú encuentras lo que tienes que hacer en la Biblia, tú pasas horas orando por Dios. Pero si no estás predicando, entonces lo que el Señor dirá de ti, no te conozco. No te conozco. Porque tenías que hacer esto y no lo hiciste. Esa es nuestra comisión, queridos amigos. En otras palabras, pasamos tiempo con Dios, leemos su palabra, oramos a Dios para salvar a otras personas. Obviamente para que te salves, pero también para llevar a la salvación a otras personas. Querido amigo, por favor, consideremos estos últimos textos. Cristo vino para servir, eso le dijo a Pedro, vámonos a otro lugar, tengo que seguir predicando y nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que seguir predicando. Apreciados amigos, esto sería el comentario de este estudio de esta segunda lección. Gracias por acompañarnos, gracias por la confianza una vez más. Siempre es una alegría, siempre es un gusto, por ejemplo, leer sus mensajes, saber que nos acompañan, saber que esperan estos materiales. Vamos a terminar con una oración, luego nos estaremos despidiendo. Te damos gracias, Dios mío, por el tema que estamos estudiando. Ayúdanos, Señor Todopoderoso, a ser agentes de salvación, pero también a tener momentos de comunión, de intimidad contigo a través de tu palabra, también, Señor, a través de la oración. Permite que este material y sobre todo este estudio, Dios mío, sea una luz, sea bendición para nosotros. Y por favor, si tú ves que es necesario, que la próxima semana podamos seguir compartiendo estos estudios. Te pido esto, querido Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Queridos amigos, nuevamente un gusto poder estudiar esta lección con ustedes. Espero que la próxima semana podamos continuar con esta lección del tercer trimestre. Que Dios lo bendiga a todos ustedes un gran abrazo. Hasta la próxima, si Dios así lo quiere.